Ya, entonces de seguro hoy día va a avanzar eso. A ver, ya se está grabando, creo que sí. A ver, entonces, cuéntenme si tienen alguna duda sobre algún método en específico o si quieren que pasemos a estructuras de doble enlace, ¿no? De seguro les ha debido recomendar que ya empiecen con lo que son los tests, ¿verdad? Los unit tests. Eh, ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Sí. Yo también en los videos que les dejé, más o menos ya fui implementando lo que son los tests. No he podido enviarles los videos todavía porque mi compu ayer se actualizó, tuvo una actualización como que de 6 horas y ahora no me funciona el brillo de mi pantalla, ¿no? No reconoce mi tarjeta de video. Entonces ahorita estoy usando mi computadora con gafas de sol porque parece, no sé, está intenso. Así que, a ver, toda tu pantalla. Haremos código. ¿Quieren hacer algún método en específico? ¿Cómo sería añadir un dato en una posición en la lista de doble enlace? Con dibujito explicado. ¿Ya? Ahora entonces Erika dice para inserción en una lista de doble enlace. A ver, les comparto. Voy a sacar el Paint. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre listas de simple enlace? ¿Todos han podido implementarlas? ¿No han tenido problemas con los métodos o es que todavía no han llegado a ese punto? Claro, si no lo han implementado, pues no tienen problemas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Nadie? ¿Se está compartiendo mi pantalla? Ahí está, ahí está. Ahí me ha asustado. Con la circular. Ya. Se ve mi pantalla, ¿no? Ahora. Es que como mi tarjeta de video no la está reconociendo, me da miedo de que no se vea. Ya. Muchas gracias, sí. Ya, gracias. Entonces, para que vean que no estoy mintiendo, acá está mi tarjeta de video y no me la está reconociendo. Está súper extraño. Voy a tener que revisarlo después. Ya en las listas circulares. Eh, Estás muy avanzada, ¿no, Guara? Eh, yo creo que eso se los puedo ir explicando con dibujitos. Lo de la lista de doble enlace, como que ahorita lo vamos a ir avanzando. La Lisen también yo creo que estas dos clases lo va a ver. Entonces eso es como que un poquito más cercano. Las de doble enlace, la circular, pues eso ya es el siguiente, ¿no? La siguiente estructura. Ahora entonces veremos la duda de Erika, que decía, ¿qué pasa con una lista de doble enlace? A ver, ya. Ya, entonces me voy a dibujar acá los noditos. Ya, por ejemplo, tenemos esta lista que va a ser una lista de doble enlace, ¿no? Entonces, lista de doble enlace de integer L1. Entonces, esta de acá va a ser mi lista de doble enlace L1. Lo voy a poner con... A ver. Me da miedo que explote mi compu, ahorita se me está lagueando horrible. A ver, a ver. Paciencia, chicos, paciencia, mil disculpas. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esta lista de doble enlace integer, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Recordemos de que, como son estructuras lineales, es decir, empieza de un punto y termina en otro punto, ¿no? Como una línea, como una recta, toda lista de doble enlace, ¿qué es lo que conoce? Conoce el punto inicial, ¿no? Ini, ¿no? O el inicio.
conoce cuál es el nodo inicial, el punto inicial. ¿Y qué es lo que sucede? Esto de acá, que es el punto inicial, va a ser representado por un nodo de doble enlace, ¿no? Que en este caso almacena enteros. A ver, esto de acá me lo voy a copiar. Y lo pego. Entonces, al ser una lista de doble enlace, lo que ahora va a empezar a utilizar, veíamos que en la lista de simple enlace, lo que sucedía era de que la propia lista era encargada de conocer el dato y de conocer el puntero o el enlace, ¿no? En este caso, con la lista de doble enlace ya no podemos hacer eso. Entonces necesitamos una estructura auxiliar. Esta estructura auxiliar, ¿qué es lo que va a tener? Debería almacenar un dato, ¿no? Un dato, por ejemplo, en este caso le voy a decir que almacene el 7. Debería poder almacenar un enlace hacia el nodo admitir. Perdón. Ya está. Debería tener un enlace, un puntero, hacia el nodo de simple enlace siguiente. Pero también debería tener un enlace o un puntero hacia el anterior. Es decir, como es una lista de doble enlace, ¿no? Doble, me permite ir hacia adelante y también me permite conocer quién estaba antes de mí, ¿no? Entonces, este nodo lo que va a hacer es conocer, un poquito más acá lo voy a traer, conocer quién viene antes y quién venía antes y quién viene después, ¿no? En este caso, digamos, 8 y en este caso 9. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto, el nodo siguiente, ¿cuál sería? 8, ¿no? Facilito. Porque nosotros lo podemos ver visualmente, ¿no? Acá no, ojos tenemos, pero para la computadora es más difícil. Entonces yo le tengo que indicar mediante punteros. Pero si nos ponemos a fijar en lo que vendría a ser el nodo inicial, ¿quién vendría a ser su anterior? ¿No? ¿Quién vendría a ser su anterior? Esa parte no la podemos decir nosotros tan fácil. Por lo tanto, ¿cuál era nuestra condición, digamos, en el caso de las listas de simple enlace? El último elemento siempre apuntaba a un null o a una lista vacía, ¿no? Que tenía un dato null, ¿no? Entonces, ese null es lo que a nosotros nos va a servir para definir quién es el anterior del primer dato. Entonces, antes del 7 no hay nadie, ¿no? Entonces, null. Después del 7, ¿quién viene? El 8. Entonces, acá, esto, bueno, ya no lo puedo pintar. Entonces, esto de acá tiene un enlace que me permite a mí avanzar hacia donde está el 8. ¿Qué va a suceder con el siguiente nodo? Pues va a tener la misma información. Aquí me estoy olvidando una flechita, voy a ponerla de otro color, que sea el anterior a este, ¿no? Esto de acá lo voy a subir. Entonces, antes del 7 no hay nadie. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es null. Listo. Ahora nos ponemos a analizar lo que vendría a ser el 8, el nodo 8. A ver, un momentito. Ya. Admitimos. Creo que ya se admitió. Ya. En este caso, si avanzamos a lo que vendría a ser el siguiente nodo, lo que yo tengo que considerar es qué dato está almacenando en esta ocasión. Vendría a ser el 8. ¿Quién es su siguiente de este nodo? El siguiente de este nodo,
Esto de acá lo borro. El siguiente de este nodo vendría a ser el 9, ¿no? El nodo que almacena el dato 9. Y el anterior, en esta ocasión sí existe un dato. Entonces, el anterior es el nodo 7. Lo volvemos a pintar todo. Entonces, acá hay un enlace que me permite ir al 9 y otro enlace en la dirección contraria que me permite ir al 7. Como ven, estas dos flechitas que me permiten a mí conocer quién va después y quién iba antes, la tiene que tener cada elemento de la estructura. Vamos a seguir con el análisis del siguiente para un poquito ir terminando. Acá. Ahí está. Entonces, en este caso, este nuevo nodo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dato está almacenando? Pues está almacenando el dato 9. Ay, el dato 9. No me permite cambiar esto. Ya, bueno, que se quede en azul. El dato 9. ¿Y quién viene después de él? Ya decíamos nosotros, en este caso, el que va a venir después, como es el último nodo, es el null. ¿Y quién estaba antes? El que estaba antes era el nodo 8. Listo. Generamos nosotros los enlaces acá. Esto va a apuntar a lo que vendría a ser el null. Y antes de él estaba el 8. Bien, esa sería la forma de, digamos, más o menos implementarlo, ¿no? Ahora, cada lista de doble enlace va a conocer el inicio, eso lo sabemos. Pero el inicio, ¿qué va a ser? Un nodo de doble enlace. ¿Qué información debe contener cada nodo? El dato, quién está después y quién iba antes, ¿no? Entonces, toda esta información, esto de acá y esto de acá, es importante saberla. El primer nodo no tiene un anterior, el último nodo no tiene un siguiente. Entonces, por lo tanto, nosotros manejamos null. Para el resto de casos, como ven, sí hay un dato, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? Creo que Erika decía lo de inserción dada una posición en una lista de doble enlace, ¿no? ¿Cómo serían acá las posiciones? A ver, todo esto me lo voy a extender. ¿Cómo serían acá las posiciones? Esta sería la posición 0, como en una lista. A ver. Este sería la posición 1 y este sería la posición 2, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo quiero ejecutar el siguiente método, ¿no? Digamos L1.insertar, quiero insertar no sé, digamos el 6 en la posición 1. ¿Qué tendría que suceder? Este dato tendría que venir justo acá, ¿no? Justo acá tendría que estar el 6. Perdón por el pulso de borracho, ahí está. Ahí tendría que venir el 6. ¿Y qué sucede? Todo esto se tendría que empujar, ¿no? El 8 que ocupaba la posición 1, ahora va a ocupar la posición 2. El 9 que ocupaba la posición 2, avanza una nueva posición y ocupa la posición 3. Pero ¿cómo sucedería esto? Nosotros sabemos de que de alguna manera lo tiene que empujar, ¿no? Pero ¿cómo puedo decirle eso yo en código, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, bueno, se puede implementar de varias maneras, ¿no? Pero una forma sencilla de entenderlo es, en la lista, lo único que yo conozco es el punto inicial. Ahí. Lo voy a poner acá. Ahí está. Lo único que yo conozco es el punto inicial. Entonces, desde ahí tiene que empezar mi búsqueda. ¿Hasta qué? Hasta que yo encuentre lo que es la posición 1. En el momento en el que encuentre la posición 1, pues ya otra cosa tendré que hacer. Pero de momento ni siquiera he llegado
a la parte en la que inserto, ¿no? Simplemente tendría que empezar a avanzar. ¿Y cómo es que hago eso de avanzar? Tendría que manejar tres variables. Una que sería el nodo actual que estoy revisando. Esto de acá lo voy a cambiar con un azul. Ya, el nodo actual que estoy revisando. ¿Por qué? Porque como voy a ir avanzando, este me va a decir en qué posición me encuentro, ¿no? Porque no puedo hacer como una especie de for o algo así, ¿no? Tengo que avanzar a través de los enlaces. Digamos, en este caso, mi actual, ¿qué posición representa? Representa la posición 0. Entonces, lo que yo tendría que decir es, mi posición es igual a la posición que me han pedido. Eso es lo que tengo que preguntar. Entonces, ahorita estoy en la posición 0. ¿Qué posición me han pedido? La 1. Entonces, la respuesta es no. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es avanzar. Avanzar. ¿Qué va a suceder? Como yo avanzo, una posición, voy a estar en el siguiente nodo y nuevamente tengo que hacer las mismas preguntas. Mi posición ahora es la 1. Correcto. Entonces digo, mi posición es igual a la posición que me han pedido. Ahora, ¿qué posición me han pedido? La 1. ¿En qué posición me encuentro? En la 1. Entonces yo digo, sí, es justo eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empujar. Tengo que de alguna manera empujar el cesto de datos para añadir ahí lo que vendría a ser el nodo 6. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tendría que pasar es que, a ver, voy a seleccionar todo esto. A ver, hasta ahí. Control C. Ahí, acá. Aquí abajito lo voy a poner. Porque no me deja. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que yo tendría que, de alguna manera, lograr es que genere acá un nuevo nodo. Un nuevo nodo, que este nodo tenga el dato 6. Esto de acá lo voy a borrar. Listo. Y lo que tendría que hacer es eliminar este enlace y decir que ahora el 7 se tiene que conectar con el 6 y el 6 se tiene que conectar con el 8. Ah, pero acá hay un segundo enlace, ¿no? Que me indica cuál es el anterior. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este enlace se tiene que eliminar y conecto lo que vendría a ser el 8 con el 6. Pero el 6 también debe tener un nodo anterior. Entonces, el 6 se tiene que conectar al 7. Y de esa manera es como que nosotros hemos logrado empujar el resto de información, ¿no? Eliminando estos datos, digo, estos enlaces. Al eliminar esos enlaces, lo que yo habría logrado es insertar este dato en una determinada posición, manteniendo el resto de información que tenía. ¿Listo? Ahora, eso, digamos, en código no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo que controlar bien esto de la posición, es decir, hacer un ciclo que me permita avanzar, porque esto es importante, ¿no? Avanzar. Y en el momento de hacer esto, empujar, tendría que controlar bien esto.
que actual, listo, actual se conecte con el nuevo nodo. Que el nuevo nodo se conecte con el anterior de actual. Y que el anterior de actual se conecte con el nuevo nodo también. Y que el... ¿Cuál enlace me falta? Actual con nuevo. Así. Y que el nuevo se conecte con actual. ¿Cómo sería esto de acá? Actual, que es el 8, se tiene que conectar con el nuevo, es decir, la flecha azul. La segunda, el nuevo, que es el 6, el nuevo nodo, se tiene que conectar con el anterior de actual, es decir, el 7, generando esta segunda flecha azul. El anterior, es decir, el 7, se tiene que conectar con el nuevo, que es el 6. Y el nuevo se tiene que conectar con actual, que es el 8. Entonces, así genero lo que vendrían a ser los 4 enlaces. Si se fijan acá, hay 4 flechitas que representan los 4 enlaces. Esto de acá es lo que yo tengo que considerar. ¿Listo? Ahora, no sé si quieren hacerlo eso en código. Es que si lo hacemos en código, vamos a necesitar implementar el insertar. A ver qué dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me han entendido, pero cómo es? O sea, tenemos que hacer, sí, tenemos que hacer como que un ciclo, que es ir avanzando, 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 y llegado el momento, lo que tengo que hacer es conectar los enlaces. Recuerden, no sé si llegaron a ver, pero la estructura del nodo es simplemente una clase contenedora, es decir, almacena el dato y los enlaces, y me permite acceder al dato y los enlaces y también modificarlos. A ver, entonces nos venimos acá. Ya les digo, tienen que practicar eso de los tests. Entonces, nueva clase, lista de doble enlace. Un momentito, por favor. Admitimos. Tendrías que modificar para la posición n, tanto n-1 como n+1. Exacto. Lo que dice Alan es verdad. Tengo que modificar tanto n, para una posición n, tengo que modificar n-1 y n+1. Es decir, conectar los enlaces. Hacer esta parte, ¿no? ¿Dónde estamos? Esto. No sé por qué se me pone con... A ver, field, no field. Ahí está. Ahí está. Entonces yo tengo que preocuparme de realizar esto al momento de empujar, ¿no? Cuando ya haya llegado a la posición, tengo que preocuparme exactamente de esto, de conectar correctamente los nodos. Entonces venimos acá. Lista de doble enlace. Pop. Ya. Entonces la lista de doble enlace tiene que ser genérica. A ver, que compile. Ahí está, compile. Luego necesitamos lo que es una estructura que nos permita almacenar el dato y los enlaces, ¿no? Entonces para eso es el nodo de doble enlace. ¿Y qué es lo que decimos? El nodo de doble enlace es una clase contenedora, es decir, lo único que va a hacer es guardar información, permitir modificarla y acceder, ¿no? Entonces, el nodo de doble enlace también va a ser genérico. ¿Cuál es su única razón de existir? Pues guardar un dato. Y la información de quién es el siguiente y quién era el anterior. Para eso nomás existe el nodo. Para permitirme a mí saber qué dato está guardando y para permitirme avanzar o retroceder, ¿no? En este caso, la estructura de doble enlace me permite retroceder, así que está súper genial. Como su única función del nodo es guardar el dato, el nodo de doble enlace debería recibir el dato al momento de su nacimiento. Entonces, su dato
va a ser el dato que me están pidiendo guardar. Como de momento es un nodo solito, o sea, está al aire, su siguiente va a ser null, es decir, no se ha conectado con nadie, y su anterior también va a ser null. Como les digo, está al aire. Al ser una clase contenedora, yo tendría que definir los métodos de acceso y métodos de modificación. Entonces, getters y setters, ¿no? Void set dato, un t nuevo dato. Entonces, mi dato se va a reemplazar con este nuevo dato. Public void set siguiente, un nodo de doble enlace, nuevo siguiente. Entonces, mi siguiente se va a reemplazar con el nuevo siguiente. Esta parte la estoy haciendo un poquito más rápido porque creo que no hay mucho que explicar, ¿no? Si no, de todos modos, me pueden detener en cualquier momento para que vayamos explicando alguna duda, ¿no? Si es que tienen. Esto simplemente es definir los métodos de acceso y modificación. Nuevo anterior. Ahí está. Public get dato. Return dato. Public nodo de doble enlace get siguiente. Return siguiente. Public nodo de doble enlace t get anterior. Return anterior. Listo. Esta de acá sería toda la información que debería tener el nodo. Como es solo una clase cuya misión es guardar este dato y los enlaces, no debería tener nada más. En el momento en el que nosotros le agregamos algo, tendría que ser para una estructura bien específica o que pues le estamos dando mucha responsabilidad a esta clase, lo cual no debería ser. Como habíamos hablado, la lista de doble enlace, lo único que debería conocer es el inicio. Entonces, private nodo de doble enlace tipo T, inicio. Hacemos el constructor y decimos, en un primer momento, pues, cuando yo creo la lista, no debería tener ningún dato, ¿no? O, no sé, yo no crearía una lista para que me llene de 10 datos automáticamente, ¿no? Al azar. Se supone que yo la estoy creando para almacenar mis propios datos, es decir, para que yo tenga el control. Por lo tanto, la lista de doble enlace no debería tener nada al momento de su construcción. Es decir, su nodo inicial no existe, no hay nada, no hay ningún dato existente ahí. El método más fácil de toda estructura, saber si la estructura está vacía. Si yo estoy diciendo que en un primer momento no va a haber datos, es decir, que no hay un nodo, la única forma de saber si está vacía es saber si el nodo inicial es null. Si es null, pues me vas a retornar true. Si no es null, es decir, si hay algún dato, algún objeto ahí adentro, me vas a retornar un false. Así que con eso basta. En este caso voy a hacer el insertar primero para que nosotros podamos trabajar con el insertar dado una posición, porque si no va a ser medio extraño. Public void insertar. Quiero insertar un dato. Para insertar un dato, por defecto siempre va a ser al final, ¿no? Al final de la lista. Así que yo tengo que concentrarme en qué tipo de posibilidades puede haber. Por ahí, digamos, tengo una lista con un dato. Entonces, ¿qué sucede? El nuevo dato, ¿cuál sería? El segundo. Si yo tengo una lista con 5 datos, el nuevo dato, ¿cuál sería? El sexto dato. Si tengo una lista con 0 datos, este nuevo dato sería el primer dato. Entonces, teniendo esa lógica, pues no es como que tan complicado. ¿Dónde surge lo difícil? Que la lista está obligada a conocer cuál es el punto inicial. Les decía, ¿no? Es una estructura lineal
y tiene que empezar de un punto y terminar en otro punto, ¿no? Como una recta, como una línea. Entonces, si yo voy insertando datos a diestra y siniestra, ¿no? Tengo que también procurar de que la lista esté enterada de por lo menos dónde empieza, ¿no? Así que lo más fácil que me puede tocar es que la lista esté vacía. Si la lista está vacía, pues mi inicio va a ser un nuevo nodo de doble enlace con este dato. Y listo, compilado. Entonces fácil, ¿no? Si no hay ningún dato, pues significa que este, como es el primero, va a generar, digo, se va a convertir en el primer nodo de mi lista de doble enlace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que nosotros ya tenemos por lo menos un dato acá, ¿no? Entonces ahí la cosita se va dificultando un poco más. ¿Qué pasaría acá si yo tengo que insertar el 10 al final, ¿no? Entonces pregunto, ¿la lista está vacía? Claro que no, tiene 3 datos. Entonces, como hay 3 datos, yo tengo que avanzar hasta el último y recién conectarlo. Entonces digo, el 7, que es el primer dato, que es el único que conoce la lista. ¿El 7 me sirve? Es decir, ¿es el último nodo? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Avanzar. El 8, ¿el 8 es el último nodo? No. Entonces, ¿qué hago? Avanzar. El 9, ¿el 9 es el último nodo? Sí, claro que sí. Entonces, a este recién le conecto. Por lo tanto, yo necesito un nodo de doble enlace tipo T actual que me permita avanzar posición por posición. ¿Y desde dónde voy a empezar mi búsqueda? Desde el inicio, ¿no? Recordemos que la lista de doble enlace, el único punto que conoce es el inicio. Entonces, ni modo que yo vaya a buscar un tesoro desde el, no sé, desde el paso 5. Ni siquiera sé qué cosas había antes. Entonces, en este caso, tengo que empezar siempre desde el primer punto. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cuál es mi misión acá? Yo tengo que avanzar hasta el último nodo. Esa es mi misión. Ahora la pregunta es cómo yo voy a poder llegar a cumplir ese objetivo. Decíamos, en una lista de doble enlace, el primer nodo, ¿qué característica tiene? Que su anterior es nulo. El último nodo, ¿qué característica tiene? Que su siguiente es nulo. Y todos los nodos que estén en medio, pues acá vemos, tienen un siguiente y tienen un anterior. Por lo tanto, esas características son las que a mí me van a permitir saber avanzar y cuándo detenerme. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? El último nodo. Entonces, mientras yo no haya encontrado un nodo cuyo siguiente sea null, tengo que seguir avanzando. Entonces, ¿cómo sería? Digo, el siguiente de 7 es nulo. Me dice que no. Ah, ya. Entonces yo avanzo. Y digo, el siguiente de 8 es nulo. No. Entonces avanzo. El siguiente de 9 es nulo. Sí. Ah, ya. Entonces he encontrado el último nodo. Esto de acá se puede hacer mediante un ciclo while o un ciclo recursivo, ¿no? Ya esto es al gusto del cliente. Yo lo voy a hacer con un ciclo recursivo, digo, con un ciclo while, porque ya recursividad creo que todos ya están un poquito aburridos. Entonces decimos, mientras el nodo que estoy revisando ahora, su siguiente, no sea nulo, es decir, mientras no haya llegado al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Avanzar. ¿Y cómo avanzo? Le digo que ahora actual se va a reemplazar con el siguiente. Esta es la forma de avanzar. Con eso yo voy avanzando. Entonces el nodo actual siempre me va a decir en qué posición de la lista me encuentro, ¿no? ¿En qué nodo de la lista me encuentro? Y esta es la forma de avanzar. Le digo get siguiente, get siguiente, get siguiente. En algún momento esta condición se va a cumplir, ¿no? Hemos visto. El siguiente de 7 no es nulo. Entonces avanzo.
El siguiente de 8 no es nulo, entonces avanzo. El siguiente de 9 sí es nulo, entonces ya no tengo nada que hacer. Y termina. Por lo tanto, cuando termine el ciclo actual, tendrá el último nodo de la lista. Entonces, como yo ya voy a conocer cuál es el último nodo, lo único que tendría que hacer es conectar los enlaces, ¿no? Ya recuerden lo que les decía, si voy a insertar un dato, es como que de momento ese dato se vuelve un nodo al aire, ¿no? No está conectado con nadie, está solito. Por lo tanto, acá yo tendría que decir, voy a generar el nodo de doble enlace nuevo que almacene el dato que me están pidiendo guardar. Entonces, a este nuevo nodo, ¿qué es lo que yo le tengo que hacer? Conectarlo al último. Entonces le digo, actual, tu siguiente ahora va a ser nuevo. Y nuevo, tu anterior ahora va a ser actual. Entonces, ¿qué va a suceder? Si digamos, esto ya les digo, es solo para explicar y avanzar al método que realmente estábamos queriendo hacer, ¿no? Pero prefiero que lo entiendan bien porque esto de avanzar sobre los nodos es bastante importante, ¿no? Se utiliza harto. Entonces, si yo tengo acá lo que vendría a ser el nuevo nodo, yo tendría que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el nuevo, su anterior, o bueno, decir, digamos, en este caso, el nodo 9, se tiene que conectar con el 10, es decir, la flecha roja. Pero, como es de doble enlace, el 10 también tiene que conectarse al 9. Entonces, esta sería la flecha. Ya no me deja escribir. Bueno, esta de acá sería la flecha roja. Flecha roja. Y esta de acá sería la flecha azul. Tengo que hacer la conexión de los dos nodos. Entonces, ¿cómo hago la conexión de los dos nodos? Con estas dos simples instrucciones, ¿no? Set siguiente y set anterior. Entonces, esto de acá sería prácticamente la conexión de los datos. Revisamos. Voy a hacer una lista de integers. Voy a insertar el 1, voy a insertar el 2 y voy a insertar el 3. Entonces, como vemos, la lista de doble enlace, lo único que conoce es el nodo inicial. Este nodo, ¿qué sucede? Si nos fijamos, acá espero se vea bien, el nodo inicial no tiene un anterior, nulo, pero sí tiene un siguiente. ¿Por qué? Porque ha añadido 3 datos. Y el dato que almacena acá es el 1. El siguiente de este almacena el 2. Tiene un siguiente y un anterior. El anterior sería este mismo nodo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el dato 3. Y como ven, el dato 3, su siguiente es nulo, es decir, no tiene nadie después de él, pero sí tiene un anterior, que es el nodo 2. Entonces, como ven, estamos cumpliendo a cabalidad lo que vendría a ser las propiedades de los nodos. El último nodo apunta al null, el primer nodo apunta al null en su anterior, ¿no? Hasta ahí me han comprendido. He ido un poquito rápido porque quería hacerlo de insertar dada una posición. Ese, si quieren, lo vamos explicando con más calma. Porque si no, se nos pasa la hora y después no hacemos nada. ¿Ya? A ver, entonces todo esto lo cierro, que ha sido mi dibujito. Ahora bien, a lo que queríamos venir. Public void insertar un dato en una determinada posición. Listo.
En este caso, ya como habíamos explicado, lo primero que tendría que hacer es de alguna manera avanzar hasta esta posición. ¿Cómo es que yo hago ese avance? Aquí ya habíamos visto, ¿no? Avanzar es simplemente hacer un ciclo y decir get siguiente, get siguiente, get siguiente. Pero en esta ocasión, acá, nosotros avanzábamos hasta el final. Acá, ¿hasta dónde tenemos que avanzar? Acá me dicen que avance cierta cantidad de posiciones. Entonces, mientras yo tenga posiciones por avanzar, realizo el ciclo. Si en algún punto ¿cómo se dice? Llego a cero, es decir, ya he avanzado todo lo que tendría que avanzar, entonces hago lo que vendría a ser la conexión. Por lo tanto, acá voy a generar el nodo de doble enlace actual, ¿no? Que es el que estoy revisando, que va a empezar desde el inicio. Recuerden acá, la lista lo único que conoce es el nodo inicial. Si yo quiero emprender una búsqueda, en este caso, de esta posición, tengo que empezar siempre desde el inicio e ir avanzando todas las posiciones necesarias. Pucha, y justo viene el carro de las frutas. Bien, acá lo que tendría que hacer es un ciclo y digo, mientras todavía tenga posiciones por avanzar, ¿qué hago? Avanzo. Y como hemos dicho que se avanza, pues actual va a ser igual a actual.get siguiente. Listo. También podríamos haber hecho de la misma manera como esto, o sea, agarrar otra variable e ir comparando, ¿no? Pero creo que esto es como que un poquito más interesante. Además que esto se puede simplificar más, ¿no? Ya. Entonces, lo que tendríamos que decir acá es que tengo que avanzar tantas posiciones como se me ha establecido. Si a mí me dicen avanza 5 posiciones, entonces avanzo una y le resto, ¿no? Es decir, si ya he dado un paso, ¿cuántos pasos me quedan por dar? 4. Si avanzo, ¿cuántos pasos me quedarían? 3. Y así sucesivamente. Entonces, al terminar el ciclo, estaríamos en la posición requerida. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Estas conexiones, ¿no? De los nodos. Actual se conecta con nuevo, nuevo se conecta con el anterior de actual, anterior con nuevo y bla, bla, bla. Y como decía Alan, si yo quiero modificar la posición n, ¿quiénes se van a afectar? Pues n-1 y n más 1, ¿no? Se van a ver afectados. Por lo tanto, yo puedo generar acá un nodo de doble enlace. Simplemente esto es por ser un poco más ordenados. Un nodo que sea el anterior, que va a ser actual.getAnterior. Siguiendo nuestro ejemplo, si digamos yo hubiera querido insertar acá el 6 en la posición 1, ¿cuál habría sido, digamos, el nodo fichado, el nodo que está ocupando esa posición? El 8. ¿Quién es su anterior del 8? El 7. Entonces, este de acá es el que también voy a necesitar para hacer la conexión, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Entonces me agarro lo que vendría a ser el nodo anterior y ¿qué es lo que digo? Recuerdan esto de los enlaces, ¿no? Tengo que empezar a conectar. Entonces le digo anterior punto set siguiente. Acá me voy a generar lo que vendría a ser el nodo nuevo. Con el dato. Entonces, como habíamos dicho, anterior se tiene que conectar con el nuevo. Entonces, anterior, tu siguiente va a ser nuevo. Pero también habíamos dicho de que el nuevo se tiene que conectar con el anterior. ¿Dónde está? Acá está. Nuevo con el anterior. Entonces, nuevo, tu anterior va a ser el nodo anterior.
No sé si me estoy equivoqué. Enter. Listo. Ahora, ¿qué va a suceder? Esto de acá ya habría permitido que el nodo se conecte, en este caso, con el 7, ¿no? El 7 ya se habría conectado correctamente con el nodo nuevo. ¿Qué es lo que va a faltar? Que el nuevo nodo se conecte con el 8. ¿Cómo hago eso? Le digo, aquí están las instrucciones, ¿no? Nuevo se tiene que conectar con actual. Y actual se tiene que conectar con nuevo. Entonces, nuevo, tu siguiente va a ser actual. Y nuevo, tu... No, de actual. Actual, tu anterior va a ser nuevo. Listo. ¿Cómo sería esto? A ver, me voy a dibujar acá una listita. Por decir, digamos, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera insertar el 4 en la posición 1? Si yo quisiera insertar el 4 en la posición 1, lo que debería pasar es que todo esto se mueva, ¿no? Acá queda el 4. De alguna manera tengo que llegar a eso. Entonces, ¿qué sucedería acá? Acá, nuevo representaría el 4. Actual representaría el 2. Y anterior representaría el nodo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decir que 1 se conecte con 4. Estoy generando ese enlace. ¿Qué va a pasar? De que ahora al siguiente tengo que decirle que el 4, que es nuevo, se conecte con anterior, que es el 1, ¿no? Entonces estaría generando las dos flechas. ¿Qué va a pasar acá abajo? 4 se va a conectar con 2 y lo mismo, 2 con 4. Ay, que me quedo sin voz. Listo. Ay, caray. Ya. Si probamos esto con una lista de simple enlace, por decir, vamos a hacer el mismo ejemplo, 6, 7, 8, 9. Y quiero insertar el 6 en la posición 1. Entonces, inserto el 7, inserto el 8, inserto el 9. Entonces, revisemos. Acá está el 7, acá está el 8 y acá está el 9, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué sucedería si yo trato de insertar el 6 en la posición 1? Ahí, caray. Insertar el 6 en la posición 1. Entonces, no me ha salido ningún error. Ya les digo, esto tenemos que hacer pruebas unitarias, ¿no? Unit test. Inspeccionamos. Acá está el nodo inicial, que sigue siendo el 7. El siguiente, que ahora es el 6, ¿no? Ojo. Acá está el 8. Y acá está el 9. Entonces, como ven, hemos logrado empujar el 8 y el 9, es decir, mantener la información que ya teníamos, y el 6 ahora ha logrado ocupar la posición que yo le he establecido. ¿Qué dicen? ¿Convencidos o no convencidos? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Ya, a ver. Erika dice sí. ¿Qué creen? ¿Ya funcionará para todo?
Me convences bien, dice, ya. ¿O qué parte del código no se entiende, ¿no? Ahorita ya no estoy a doble pantalla, así que me es un poco más difícil ver sus comentarios. ¿Cómo es? Acá está nuestro código. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen? Este código ya estará perfecto, ¿no? Yo creo. ¿Qué dicen? ¿Le hacemos pruebas? ¿Tienen alguna duda? Acá está el código, ¿no? Por si acaso. A ver, si no, acá, ¿qué debería suceder? Todo esto me lo voy a borrar. Esto de acá lo voy a borrar. Top. Listo. Todo esto lo voy a borrar. Lo borro. Ya. Entonces, ¿qué debería suceder si yo le digo que a mi lista L1 quiero insertar el 4 en la posición 0? ¿Qué debería suceder? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Podemos probar ejemplos con test? ¿Ya? Sí, ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si no existe la posición que queremos? Justo eso. Justo era ese el segundo caso que quería ver, Juan José. Si se dan cuenta, ahorita ha sido fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le he dicho insertar el 6 en la posición 1. Y la posición 1 sí existe. Está dentro de la lista, en medio, justo en medio en realidad. ¿Qué pasa si yo acá que ya están viendo mi pantalla, le digo que quiero insertar, por decir, no sé, el 15 en la posición 20? ¿Tengo 20 posiciones? Y boom, explota. Entonces sigue intentando, ¿no? Ni siquiera ha terminado de darme el error. Como ven ahí, nuestro código ahorita está bajo las condiciones de que si la posición es válida, eh, claro, voy a poder insertarlo. Pero si la posición, digamos, es negativa o mayor al tamaño de la lista, no voy a poder, ¿cierto? Esto de acá ya explotó. Y me sale un null pointer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, como estoy queriendo avanzar más posiciones de las que tengo, en algún momento, ¿con quién me voy a encontrar? Con un null. Y ese null, si yo le digo que ejecute algún método o algo, no va a poder, ¿no? Porque no hay nada, ¿no? No existe. Entonces, ahí es cuando va a salir este null pointer. Nosotros tenemos que tener los cuidados necesarios para que este código que hemos visto que estaba funcionando de momento, solo se ejecute si la posición es válida. ¿Verdad? Entonces, a ver lo de Joan. Digamos un poquito para arreglarlo esto. eh, Ahorita, por ejemplo, estos métodos que son void, no los voy a poder probar. ¿Cuáles voy a poder probar? El boolean. ¿Por qué? Porque me devuelve una respuesta. Entonces, create test class se crea. Esto de acá. Esto de acá. Y listo. Ya, cuando nosotros queramos hacer una prueba,
Lo primero que tenemos que anotar es @test. ¿Listo? @test tiene que ser la primera línea que nosotros anotemos. Luego todos los métodos de pruebas tienen que ser públicos y tienen que ser un cambio de estado. Ahora, acá como son métodos de prueba, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Pueden ponerle test 1, test 2, test 3 o no sé, prueba de algo o prueba de otra cosa, prueba de no sé qué. Una de las formas, digamos, estandarizadas para nombrar tus códigos es que pongas primero el método que estás probando. En este caso yo voy a probar el método vacía, /, y digo qué escenario estoy probando. En este caso voy a probar con una lista vacía. ¿Y cuál es el resultado que tendría que esperar? Que me diga que es true, ¿no? Que es verdad. Entonces yo genero una lista de doble enlace de enteros, L1, que va a ser una nueva lista de doble enlace. Esto de acá, por si acaso, es como que una buena práctica, ¿no? Pueden nombrarlo como gusten, pero es una buena práctica. Y así también, si en algún momento falla, van a saber qué método está fallando y por qué, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es decir qué cosas necesito para ejecutar mi método de prueba, ¿no? En este caso, lo único que necesito es una lista. Luego, digamos acá en medio, tendría que ejecutar todas las instrucciones necesarias para preparar el escenario. Como acá la lista tiene que estar vacía, pues no preparo nada. Y por último, tendría que venir lo que es el assert, la aserción. ¿Qué tendría que decir acá? El assert equals lo que va a hacer es comparar. ¿Qué compara? Un dato esperado con un dato obtenido. Entonces, si yo quiero probar el método vacía, ¿qué resultado estaría esperando? Un true. ¿Y qué método, o digo, qué resultado voy a obtener? Ese resultado lo voy a obtener de ejecutar este método. Entonces le digo L1 vacía y compilo. Ejecuto, test.all, y me sale correcto. Por si acaso, acá también pueden ponerle run test y les va a correr todo. Y explota. Listo. Ahora, como hemos hecho un método para validar vacía, que me devuelve true, tendría que hacer otro método de prueba, esta vez para que me devuelva false. Digamos una lista con un elemento. Y me debería devolver false. Entonces, acá yo preparo mi escenario, es decir, lista, insertar 1. Esto de los tests son como 3 partes, ¿no? En la primera parte siempre voy a preparar todos los objetos que necesite para este método. En la segunda parte voy a ejecutar todas, aquí serían los objetos, ¿no? Acá tengo que ejecutar todos los métodos que sean necesarios para presentar este escenario. Y acá son las comparaciones, ¿no? Las afirmaciones. Si yo ya he insertado un elemento, lo que estaría esperando es de que me diga que no está vacía, ¿no? False. Termina, ejecuto y los dos me salen correctos. Entonces, por lo menos el método vacía está funcionando bien. Como decía Juan José, si no estoy mal, sí, Juan José. Como decía Juan José, este insertar solo funciona, de momento hemos visto que solo funciona si la posición es válida. Entonces, ¿cómo podría yo saber si la posición no es válida? Es ahí cuando podemos nosotros implementar el método longitud o tamaño, ¿no? Como gusten llamar. Este método longitud lo único que tendría que hacer es contar cuántos nodos hay en toda la lista. Entonces voy a tener una respuesta que va a ser 0 de momento porque no he contado ningún nodo hasta ahorita y retorno mi respuesta.
Nuevamente, como para todo proceso sobre la lista, ya tengo que empezar de algún punto y terminar en otro. Entonces, acá, ¿cuál es ese punto por el cual tengo que empezar? Nodo de doble enlace actual. Empieza desde el inicio. Entonces digo, mientras no haya llegado al final, esto de acá por si acaso es mientras no haya llegado al final. Esto de acá es mientras no haya llegado al último nodo. Es como que hay un poco de diferencia, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Entonces, para el de longitud, lo que yo tendría que decir es, este de acá que es el 7, ¿es distinto de null? Sí. Entonces, cuento 1. Este que es el nodo 8, ¿es distinto de null? Sí. Entonces, cuento 1. El 9, ¿es distinto de 1? Sí. Entonces, cuento 1. El null, ¿es distinto de null? No. Entonces, cuento 0. Esa sería la forma en la que nosotros podemos contar cuántos elementos tenemos. Entonces, mientras no haya llegado al null, mi respuesta va a aumentar en una unidad. Compilar. Ahora, como hemos hecho un nuevo método y este método devuelve una respuesta, los métodos void, por si acaso, no deberían ser probados, ¿no? Los métodos que devuelvan algún tipo de respuesta, esos sí son los que deben probarse. Ahora, voy a hacer, esto de acá lo voy a ir ordenando. Voy a hacer los tests necesarios para el método de longitud. Entonces, test, public void. ¿Qué método estoy probando en esta ocasión? Longitud. ¿Cuál va a ser mi escenario? Una lista vacía, por ejemplo. ¿Y qué respuesta me tendría que dar? 0. ¿Por qué? Porque una lista vacía tiene 0 elementos. Entonces, me genero esto. Mi respuesta esperada es 0 y el método que voy a ejecutar es longitud. Compilar. Comparamos y está funcionando bien. Para una lista vacía ha funcionado bien. Ahora, ¿qué sucede si es una lista con un elemento? ¿Cuánto sería el tamaño? 1. Entonces, L1, insertar el 1. Listo. Entonces, volvemos a ejecutar. Correcto. Ahora, ¿qué va a pasar? Como yo tengo también el método que es insertar dada una posición, ese también va a generar un cambio de estado. Pero un cambio de estado, ¿en qué sentido? Aumenta el tamaño. Entonces yo también puedo hacer otra prueba donde voy a validar el método longitud, pero esta vez insertando dada una posición. Insertando dada una posición con 3 elementos, digamos. Entonces, si yo tenía 3 elementos inicialmente e inserto en una determinada posición, lo que tendría que esperar es de que haya 4 elementos. Entonces, L1 insertar 1, 2, 3. 2, 3. Aquí ya tengo mis 3 elementos, ¿no? Estoy validando mi escenario. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ahora insertar dada una posición. Entonces le digo L1, quiero insertar en la posición, quiero insertar el elemento 4 en la posición 1. Y valido. Usted no puede compilar. Ah, ya. Aquí esto. No sé por qué. Lista con un elemento. Wow. Ahí hubo un error, ¿no? Acá. Virtual Machine Restarted. Longitud 0.
A ver, ese de ahí vamos a probar. ¿Ven? Esto es lo bueno de tener test. Así vamos nosotros viendo en qué nos hemos equivocado. Longitud, lista vacía. Ver, mostrar test. ¿Está funcionando? Ah, ya. Acá, acá nunca estoy avanzando. Simplemente estoy sumando un paso, pero nunca he dado el paso, ¿no? Entonces, actual se tiene que reemplazar con el siguiente. Listo. Entonces, ejecutamos. Y está fallado. Test longitud. Lo que dice es que fue 0 con un elemento. A ver. Ah, claro, es que acá es 1. Qué tonto. ¿Ya? Ahora, revisando. Esta lista, como tiene un elemento, la respuesta que yo estaría esperando es 1. Y la respuesta, el método que voy a probar es longitud, ¿no? Entonces, estas dos se van a comparar. ¿Qué pasa con el segundo escenario? Tengo una lista con 3 elementos. ¿Qué pasa si yo inserto un elemento justo en medio? Entonces el tamaño también se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque si es una posición válida, entonces esto de acá va a generar un cambio de estado. Volvemos a ejecutar y todo bien. Hasta ahorita todo bien. ¿Qué sucede? Yendo a lo que decía Juan José, que nosotros solo podemos insertar de momento si es una posición válida. Entonces yo digo, si la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor a la longitud, entonces yo puedo hacer algo. Si no cumple ni siquiera esa condición, pues lo siento mucho, pero no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hago un tercer test y digo insertar, este de acá puede ser insertar con posición válida y este puede ser insertar en posición inválida, ¿no? Como es una posición inválida, no lo debería insertar. Por decir, si yo quiero insertar en la posición 30, no debería insertarlo. Esto debería ser solo 3, mi respuesta. Y ejecutamos. Test, 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 pop, y todo en verde. Entonces, como ven, ahí está nuestro pensamiento. Hemos ido solucionando, ¿no? Al principio, como yo les dije, por lo menos necesitaba el insertar para empezar a hacer pruebas. Para el insertar dada una posición, lo hemos hecho funcionar sin la necesidad de otros métodos. Pero ¿qué ha pasado? No había funcionado completamente bien, ¿no? No había funcionado completamente bien. Entonces, ¿qué hemos necesitado? Un segundo método, que es el de longitud. ¿Por qué? Porque como bien decía Juan José, si es una posición inválida, ¿qué hago? ¿Me invento datos? ¿Pongo nulls? No. Entonces, yo solo puedo insertar siempre y cuando la posición esté en medio de la lista. Si ya está fuera, entonces no debería hacer nada. Incluso esto podríamos modificarlo para que sea un boolean. Pero de momento con que esté en void está bien. Not equals. Exacto, sí. Eh, esto de los asserts, por si acaso, hay harto. Hay hacer true, hacer false, hay, hay cositas, hay el expected, ¿no? Que es un poco extraño. Ahorita de momento lo único que tienen que conocer es que, aquí arribita lo voy a poner, es que el assert equals, lo que necesita es un dato esperado, para compararlo con un dato obtenido. Eso es lo único que necesitan conocer de momento. Ahora, si alguno tiene curiosidad por conocer qué tipo de asserts existen, hay un montón, ¿no? Assert true, assert false, a ver, acá está. Assert. Punto. No, bueno, no me sale.
Hay otros para validar incluso errores, excepciones, ¿no? No quiero ahondar mucho en eso, porque con esto simplemente ya pueden hacer funcionar. Nosotros acá hemos usado simplemente hacer equals y nos ha funcionado de maravilla. ¿A qué te refieres, Guara, con actual? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha ido entendiendo? Ya no nos queda mucho tiempo, así que lo único que quería explicarles ahorita es que hay un caso especial más. Era del ciclo, ya lo arregló. Sí, 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 sí. Sí, muchas gracias. Era de longitud, ¿no ven? Nunca avanzaba, sí, era verdad. Acá, ¿qué pasa si yo me genero una lista de integer, y inserto el 1, inserto el 2, 2. Entonces, en este caso, como he insertado dos datos, ¿qué sucede? Acá está el 1 y acá está el 2, ¿no? Y el 2 ya no tiene un siguiente. ¿Qué sucede? Si yo inserto en medio, hemos visto de que funciona. Si yo inserto en una posición inválida, he visto que funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo inserto, digamos, el 0 en la posición 0, la primera posición válida? Null pointer exception. Y el 0 es una posición válida. Ahora, ¿por qué surge eso? Eso, mis queridos amiguitos, lo veremos en el siguiente episodio. No, mentira. No sé, si alguien me dice por qué cree que pasa eso, lo podemos arreglar. Si no, se los dejo como tarea y me lo pueden ir preguntando después. ¿Qué dicen? Si lo han entendido ahí, hasta ahí el método, deberían saber por qué sale ese error, ¿no? ¿Por qué explotó? Porque el cero es una posición válida, ¿no? Acá estoy validando eso. Porque deberíamos considerar el anterior como null. Ok, o sea, anterior sí es null, sí. Pero, ¿y cómo arreglo entonces? Creo que hay que poner post mayor o igual a 0 acá. A ver, probaremos lo que dice Juan José, ¿no? Todavía es como que eh, algo aplicable, ¿no? Si yo pongo acá integer, inserto el 1, por ejemplo, y ahora quiero insertar el 0 en la posición 0. Nuevamente, null pointer. Y null pointer ha salido acá, ni siquiera antes todavía llegó un poquito más lejos, ¿no? A partir de un if, tal vez, si pose 0, podríamos hacer un caso especial, ¿no? O sea, decir, acá, si pos es 0, si pos es 0, entonces, ¿qué hago? Exacto, exacto, sí, como Joana también dice, ¿no? Un caso especial para cuando sea la posición 0. ¿Por qué? Porque para el resto de posiciones, cuando es en medio, he visto que sí funciona. Else, todo esto sería el else. Pop, listo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hago acá? ¿Y cómo lo soluciono? ¿Y por qué falla? ¿Mm? Ya, o sea, con eso por lo menos ya no nos va a dar error, ¿no? Pero lo malo es que acá ya no hace nada. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea?
tal vez copiamos el dato al inicio. If post distinto de 0, dice Lindbergh. Luego lo añadimos. Nuevo como ini cambiando las referencias. El otro más. El nuevo no como ini cambiando las referencias. Alexander, o sea, dices que no lo cambia al inicio. Allá, el nuevo como ini, allá. Ok, o sea, podría decir acá, por ejemplo, voy a tener el nodo de doble enlace, que es el nuevo new nodo de doble enlace con el dato. Y esto tú dices ini, ahora el inicio va a ser nuevo. ¿Algo así dices, Alex? ¿Algo así? Porque de compilar, sí compila. Pero se eliminará un dato. Exacto. No se eliminará un dato, se va a eliminar todo. Yep, pero habría que cambiar las referencias para que no se pierdan los demás. Sí, porque esto de acá, si se fijan, he detectado un nuevo comportamiento, ¿no? Como que algo, un caso especial. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos dicho, y eso era lo que estaba por explicar antes, ¿qué pasa si yo quiero insertar el 4 en el nodo, en la posición 0? Entonces eso va a hacer que genere un nuevo nodo. No sé por qué estoy dibujando, si tengo acá el circulito. Acá. Va a hacer que yo genere un nuevo nodo. Y este nuevo nodo tendría que conectarse con el 7. Ahí. Tendría que conectarse con el 7, ¿no? Y el 7 tendría que conectarse con el 4. Pero como estoy diciendo que este se coloque en la posición 0, ¿y cuál es el único dato que conoce la lista? Es la posición 0, ¿no? Entonces, el inicio, lo que debería conocer ahora es el 4, ¿correcto? Entonces, para eso, lo que bastaría es decir que nuevo, set siguiente. Tu siguiente ahora va a ser el inicio, y del inicio tu anterior va a ser el nuevo. Listo. Y con eso se arregla. A ver, Joana dice, el nuevo su antecesor null. Bueno, o sea, por defecto se genera null, ¿no? Y siguiente con actual. Sí, sí, acá está siguiente con, bueno, en este caso sería el inicio, ¿no? Y te faltaría el segundo enlace, porque hay que conectar. Como es doble enlace ahora hay que hacer doble proceso, ¿no? Entonces venimos acá, ejecutamos lista de integer, por decir, inserto el 5, inserto el 6. Entonces tengo dos datos. Mi nodo inicial ahorita es el 5 y el siguiente es el 6. Entonces solo dos datos, nada más. ¿Qué pasa si yo inserto el 4 en la posición 0? Ya no me da un error, por lo menos eso nos pone un poquito más tranquilos. Pero como yo lo he insertado en la posición 0, el inicio debería haber cambiado. Entonces revisamos. Bueno, acá he hecho clic. Acá está, el 4. Se conecta con el 5 y se conecta con el 6. Listo. Y eso, señores y señores, es el insertar dado una posición. Y si queremos insertar un dato en la posición 0 en una lista vacía, ¿funcionará? Eso ya depende de cómo lo planteen ustedes, ¿no? Yo pienso de que podría haber un segundo caso, un tercer caso, ¿no? ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si justo la posición que me han pedido es igual a la longitud? Longitud.
Entonces esto de acá tendría que ser menor o igual, ¿no? En ese caso nos bastaría con decir que lo inserte, ¿no? Insertar al final sería. Insertar el dato. Y listo. Ya. Como lo teníamos antes, no iba a funcionar, ¿no? Porque si la lista está vacía, es decir, no hay ningún elemento, no hay posiciones, la posición 0 no existe. Pero como justo también esa posición 0 representaría la última posición, es decir, añadirlo al final, nosotros podemos detectar eso acá, ¿no? Entonces, venimos, que ya me estoy a punto de pasar de la hora. Integer, ok. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero insertar, por ejemplo, el 5 en la posición 0? Bueno, acá me da un error. ¿Dónde me da el error? Ah, ya. Y esto tiene que venir antes. Jeje. Pop, control X, control V. Else. Listo. Ahora sí. Ya, bueno, era por el factor, ¿no? Por el orden. Entonces, nuevamente, si yo quiero insertar por decir el 5 en la posición 0, ahorita no hay ningún elemento, entonces ya no me bota error y me dice que hay un dato inicial y este dato inicial es el 5, entonces lo he añadido correctamente. Así sería una manera de solucionarlo, ¿no? Pero ya depende cómo lo quieran interpretar, ¿no? La mayoría de las estructuras no permite insertar eh, con la igualdad a la longitud, o sea, no revisa este caso, ¿no? Así que eso ya puede ser, depende cómo lo quieran realizar ustedes, ¿no? Aquí ya hay una opción. Bien, para no alargarme demasiado, hasta ahí sería nuestra clase. No sé si alguno tiene una duda más. Voy a ir deteniendo acá la grabación. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en nuestra clase.